Bien, lo que les quería contar hoy, algunas ideas del cálculo diferencial que en realidad forman parte de lo que conocemos como análisis matemático, que fueron ideas que terminaron de cuajar a finales del siglo XIX, pero que ya desde la época de Leibniz se venían utilizando y por alguna razón u otra se sabía que era cierta, pero no había una demostración formal. Pero nosotros vamos a trabajar sobre una función o con una función continua en un intervalo cerrado. ¿Y eso por qué? Porque en general, cuando nosotros estamos trabajando así en el laboratorio o colectando datos, en general uno puede suponer que el intervalo de definición de esa función es un intervalo cerrado. Entonces, acá tenemos, fíjense, diferentes gráficos de funciones, todas definidas en el intervalo AB. Y como nosotros tenemos acá como hipótesis, la función la suponemos continua de todo ese intervalo. Entonces, ¿de qué es lo que vamos a hablar? Bien, Carl Weierstrass a finales del siglo XIX, lo que él demostró es uno de los teoremas que son fundamentales, creo, en la construcción de lo que hoy conocemos como el análisis matemático, y que dice lo siguiente, que si nosotros tenemos una función definida en un intervalo cerrado y esa función es continua, entonces siempre podemos asegurar de que esa función va a alcanzar un valor más grande y un valor más chico en ese intervalo, o alcanza un valor máximo y un valor mínimo. Fíjense que en símbolos eso quiere decir de que si la función es continua y está definida en un intervalo cerrado AB, entonces siempre voy a poder encontrar números C y D en ese intervalo, tales que cuando yo evalúo la función en estos números, se va a cumplir esta desigualdad. En otras palabras, f de c va a corresponder al valor más chico de la función y f de d va a ser el valor más grande. ¿Está bien? Recuerden que esta desigualdad se está midiendo sobre el eje y. Entonces, por ejemplo, fijémonos en esta función. Si nos fijamos en esta función en el intervalo AB, fíjense que el valor más grande es este va a corresponder, perdón, este va a ser el valor de C, están dando vueltas los símbolos, ¿no? Pero f de D, fíjense que va a ser el valor más chico, y f de C va a ser el valor más grande. ¿Ven? En este caso, para esta función ahora, tenemos el valor más grande dentro del intervalo, pero el valor más chico está justo en uno de los extremos. ¿Está bien? Y para esta función, ahora el valor más grande de la función lo alcanza en para dos valores de C en el intervalo AB. Y hay un solo mínimo. ¿Está bien? Entonces, esto es un resultado súper poderoso que se demostró a finales del siglo XIX. Lo que pasa es que ya se venía usando desde la época de Leibniz, 2 siglos antes. Y el punto es, bueno, si nosotros ahora sabemos que una función continua alcanza un máximo o un mínimo, entonces la pregunta es cómo calculamos esos números, cómo los hallamos, si nosotros no tenemos, por ejemplo, el gráfico de la función o solo tenemos la fórmula. ¿Está bien? Entonces, con eso, si nosotros agregamos una hipótesis más, que es que aparte de tener una función continua, la sabemos diferenciable, o sea que en cada punto del intervalo abierto a B, nosotros podemos definir la recta tangente y en particular podemos calcular la pendiente de la recta tangente. Eso recuerden que era la definición de derivabilidad. Pierre Fermat, a finales del siglo XVII, fíjense que 2 siglos antes de este resultado de Weierstrass,
lo que demostró Fermat fue que si el extremo de la función, ya sea el valor máximo o el valor mínimo, ocurría en el intervalo abierto, si ocurría en el intervalo abierto, entonces la pendiente de la recta tangente en ese punto, en ese extremo, tenía que ser cero, necesariamente cero. ¿Está bien? Y esto es un resultado importante porque recuerden que f' de c igual a 0 eran los lugares donde la recta tangente era horizontal, ¿está bien? Y de alguna manera ahí nosotros encontramos los extremos de una función gráficamente. Lo que pasa es que ahora Pierre de Fermat nos asegura que si tenemos una función continua en un intervalo cerrado, ya sabemos que va a alcanzar un máximo o un mínimo, ¿está bien? Y si además ese extremo ocurre dentro del intervalo, no en los extremos, pero adentro del intervalo, entonces su derivada tiene que ser cero. Y eso es un resultado súper interesante, que es muy útil, que está asociado a los problemas de optimización. Entonces, fíjense una cosa. Por ejemplo, si nosotros dibujamos las rectas tangentes, fíjense qué pasa en este número C. En este número C yo tengo un máximo, el valor máximo, ¿no? Y si yo dibujo la recta tangente, esa recta tangente tiene pendiente cero. ¿Está bien? Lo mismo con este valor de aquí. Bueno, se me fue. Estamos. Bueno. Ahí está. Una cosa que es importante del teorema de Fermat es que la pendiente cero ocurre únicamente si el máximo o el extremo está dentro del intervalo. Fíjense que, por ejemplo, en esta función, para esta función, el mínimo ocurre justo en el extremo. Y entonces si uno dibuja la recta tangente, fíjense que esta recta tangente no tiene pendiente cero. Pero eso no es un problema no está contradiciendo el teorema de Fermat, porque el teorema de Fermat, recuerden que nos dice que el extremo, la función esta, tiene que ocurrir dentro del intervalo abierto. ¿Está? Entonces, esto nos está dando a nosotros ahora, una idea para describir un protocolo de, a partir de una función continua definida en un intervalo cerrado, cómo calcular o cómo encontrar de alguna manera los valores extremos, el valor más grande y el valor más chico. ¿Está bien? Y esto es lo que nosotros describimos como un protocolo para encontrar el valor más grande y el valor más chico de una función cuando tenemos una función continua en un intervalo cerrado, ¿está bien? Usando el teorema de Fermat. Entonces lo que dice, esto es parte de la sección 4.2 del libro de Stuart en la tercera edición. Dice que para encontrar los valores máximos y mínimos de una función continua en el intervalo AB, entonces para encontrar dichos máximos tenemos que seguir estos siguientes pasos, digamos, es un protocolo. Identificar los números críticos en el intervalo abierto AB, ¿cuáles van a ser los números críticos? Van a ser aquellos donde la derivada es cero, y después evaluar la función tanto en los números críticos como en los extremos del intervalo. Y ahí, en esos lugares, es donde vamos a tener el valor máximo o el valor mínimo. ¿Está bien? Entonces, esto nosotros lo podemos pensar ahora en términos de la segunda parte del proyecto 2 que ustedes desarrollaron hasta hace poquito, digamos, que era dónde ubicar el orificio de salida en un tanque cilíndrico para que el chorro de agua alcance la distancia más grande. Entonces, en este esquemita que uno tiene acá, lo que nosotros estamos buscando justamente es esta distancia, ¿no?
nosotros ubicamos el orificio en la pared lateral del tanque, y lo que queremos calcular es cuál es esta distancia. Y entonces, en particular, de todas estas ubicaciones posibles, ¿cuál es la que nos da la distancia máxima? Entonces, para eso lo que quiero mostrarles un poquito ahora es un experimento de uno de mis profesores de física favorito, que es Walter Lewin. Es físico de origen holandés que está radicado en Estados Unidos y es profesor de MIT. Si ustedes se suscriben a su canal o buscan sus clases de física en el sitio de MIT o en YouTube, van a encontrar cosas extremadamente interesantes. Entonces, ustedes habían obtenido experimentalmente una función que hacía esto o hacía esto, aproximadamente. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es encontrar, usando la teoría ahora, cuál es la fórmula que de una función que va a representar, ¿no? Que va a expresar la distancia alcanzada por el chorro de agua en función de la altura que ubicamos el orificio, ¿está bien?, a lo largo de la pared del tanque cilíndrico. Y claramente ustedes ya saben que la posición para ubicarlo es en el medio de la pared del tanque. Pero lo que vamos a hacer ahora son las cuentas, ¿está bien? Pero primero les quiero mostrar, o sea, hay una idea fundamental de física que es la que nos va a permitir obtener exactamente la fórmula. Y para eso yo quiero que observemos el siguiente video. Este video está en inglés, la traducción está hay subtítulos en inglés, pero la idea es que él va a mostrar con un ejemplo que el movimiento que va a seguir el agua cuando sale del tanque se puede descomponer en dos direcciones. La dirección vertical, ¿está bien?, que es la que está afectada por la gravedad, o sea, es un movimiento uniformemente acelerado, y después el movimiento que es paralelo al piso, y ese movimiento es rectilíneo y uniforme. Entonces, veamos un poquito qué es lo que nos está diciendo Walter Lewin acá. Throughout this whole trajectory, if there is no air drag, if there is no friction, is not changing. It's only the velocity in the y direction that is changing. Ah, ok. Bueno, a ver. Vamos a ver si funciona ahora. Ok, a ver. ¿Están viendo ahí ahora el YouTube? ¿Lo ven ahí? Bien. Sí. Ok, entonces ahora vamos a activar el sonido. Bueno, lo que nos está mostrando ahora Walter Lewin es justamente que cuando uno hace tiro vertical y tira una pelota con cierto ángulo, el movimiento se descompone en dos direcciones, la dirección vertical y la horizontal. La vertical está afectada por la gravedad y el movimiento horizontal es rectilíneo y uniforme. ¿Está bien? Entonces se generó un experimento interesante, a ver si puedo... Quite bizarre behavior, which is not so intuitive, that the x direction really lives a life of its own. And the way we want to do that is as follows. We have here a
golf ball, a gun, we can shoot at the golf ball, and we do that in such a way that the golf ball, if we do it correctly, exactly comes back here. That's not easy. That takes hours and hours of adjustment. The golf ball goes up and comes back here. Not here, not here, not there. That's easy. Ese movimiento es el que está acelerado por la gravedad. Once we have achieved that the golf ball will come back there, then I'm going to give this car a push. And the moment it passes through this switch, the golf ball will fire. So the golf ball will go straight up, as seen from the car. But it has a horizontal velocity, which is exactly the same horizontal velocity as the car. Entonces cuando mueva el carro la pelota va a salir disparada al techo, pero va a tener una velocidad en la dirección de X. Let me first show you, otherwise if that doesn't work, of course it's all over, that if we shoot the ball straight up, that it comes back here. If it doesn't do that, I don't even have to try this. Entonces va a probar primero el cañón para que dispare la pelota hacia arriba. So here's the golf ball. I'm going to fire the gun now. Y ahí está. Close. Eso sería el tiro vertical. Well, since it's only reasonably close, perhaps it would help if we did a little bit of leeway. Carga el cañón. Here comes the ball. And this is just in case. Take it down. So as I'm going to push this now, give it a push. The gun will be triggered when the middle of the car is here. You see how high that ball goes, so that ball will go. And depending upon how hard I push it, they may meet here, or they may meet there. You ready for this? You ready? I'm ready. Physics works. Ahí está. See you Wednesday. Bien. A ver. Ok, vamos a compartir ahora. Entonces, el punto de ese experimento es que, fíjense que ahora el agua sale en la dirección de la velocidad, sale paralela al piso. ¿Está bien? Pero el chorro eventualmente cae. Y acá es donde nosotros estamos tomando la distancia. ¿Está bien? Que acá alza el chorro. Entonces, lo que el experimento de Walter Lewin nos mostró, ese experimento lo que nos mostró es que en la dirección horizontal, acá tengo movimiento rectilíneo uniforme y en la dirección vertical es un movimiento acelerado. Y nosotros esas dos ecuaciones las tenemos. ¿Está bien? Lo interesante de esto es que este movimiento se descompone en dos movimientos totalmente independientes. Entonces, ¿cómo se calcula eso? Ustedes saben por Bernoulli calcular la velocidad de salida del chorro de agua. La velocidad de salida del chorro de agua es raíz de 2G por H, donde ahora ustedes saben que H es la diferencia de altura que hay entre la ubicación del orificio y la altura inicial de la columna de agua. ¿Está bien? Entonces, si yo acá tengo en esta dirección un movimiento uniforme, la distancia recorrida en esta dirección va a ser la velocidad de salida por el tiempo. ¿Está bien? Donde la velocidad está dada por la fórmula de
la ecuación de Bernoulli. Entonces ahora lo único que hay que saber ahora es cuánto tiempo le toma al chorro de agua llegar al piso. Como mostró el experimento de Walter Lewin, para llegar al piso, lo que uno tiene que tener es la aceleración de la gravedad, lo único. ¿Está bien? Entonces, para eso, el chorro para llegar al piso, lo que tiene que recorrer es una distancia I2 menos H. O sea, es esta distancia es la que tiene que recorrer el agua en el sentido vertical. Y como es un movimiento uniformemente acelerado, entonces sabemos que acá nosotros le llamamos I2 menos H. Fíjense que I2 menos H es esta altura, que es la que tiene que recorrer el agua para llegar al piso. I2 menos H va a ser igual a 1 medio de G por T cuadrado. ¿Está bien? Entonces, de esta ecuación nosotros podemos calcular exactamente el tiempo que le va a tomar al agua llegar al piso. ¿Y por qué lo calculamos solamente en la dirección vertical? Porque es lo que nos acabó de mostrar Walter Lewin. En este caso, este movimiento se descompone en dos direcciones independientes. Y entonces al final del día lo que tenemos es esta velocidad dada por Bernoulli, ¿está bien? Y este tiempo que lo despejamos de acá, si despejamos el tiempo acá, esto va a ser 2 por I2 menos H sobre la gravedad igual a raíz cuadrada. ¿Está bien? Entonces, si ahora nosotros reemplazamos V aquí y esta expresión para T acá, vamos a tener exactamente qué tan lejos va a llegar el chorro de agua en función de la altura, ¿está bien?, que ubicamos el orificio. Si nosotros esto lo pasamos en limpio, lo que tenemos es esta expresión, que la distancia a la que llega el chorro va a ser igual a 2 por la raíz cuadrada de H0 menos H por H, donde ahora H0 es lo que nosotros llamábamos la altura inicial del agua. ¿Bien? ¿Qué sabemos nosotros de esta función? ¿Qué sabemos nosotros de esta función? Si nosotros ahora vamos a GeoGebra, ¿todos están viendo GeoGebra? ¿Están viendo GeoGebra ahora, lo que compartí? Sí, Ok, profe. fíjense, ahora este es el gráfico de la función x sub f. Y como ustedes están viendo, el valor más alto, la distancia más larga que va a llegar al chorro, justamente va a ser en la mitad. Porque fíjense que acá yo estoy midiendo la distancia, la ubicación del orificio a lo largo de la pared de la columna de agua, de la pared del tanque, digamos. ¿Está bien? Y lo que vemos es que el valor más grande va a estar justo en el medio. En este caso, como la altura inicial es 10, el valor máximo va a estar en 5. ¿Está bien? Va a estar en 5. ¿Cómo usamos el teorema de Fermat ahora? ¿Cómo usamos el teorema de Fermat para corroborar explícitamente que la ubicación óptima del orificio en la pared del tanque para que el chorro alcance la distancia más grande es justamente la mitad del intervalo? ¿Está bien? Entonces, nosotros sabemos que esta función es una función continua, vimos su gráfico en GeoGebra, entonces sabemos que alcanza el máximo y el mínimo, y si usamos el teorema de Fermat, sabemos que los extremos que ocurren
en el interior del intervalo de definición de la función, entonces la derivada va a ser 0. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que calcular los valores de h para los cuales la derivada es 0. Entonces, ¿uno qué hace? Calculamos la derivada de esta función respecto de h, y acá esta función es una cadena de funciones, o sea que yo acá usé justamente la regla de la cadena para derivar esta función. ¿Está bien? Y lo que yo quiero es encontrar los números donde la pendiente de la recta tangente es 0. Porque lo que nos dice Fermat es que en ese extremo la derivada va a ser 0. Entonces yo lo que necesito es encontrar los valores de h para que esta expresión sea 0. ¿Está bien? Y si yo encuentro la expresión para h sub f, que la derivada es 0, en esta expresión de acá arriba lo que veo es que el numerador tiene que ser 0, pero si el numerador tiene que ser 0, entonces no queda otra que h sea h0 sobre 2. ¿Está bien? ¿Y qué era h0 sobre 2? Justamente la mitad, exactamente la mitad de la columna de agua. ¿Está bien? Y una cosa que es interesante, cuando ustedes reemplazan ahora h sobre 2 en la función original, el valor que les da la distancia máxima que va a alcanzar el chorro es justamente la altura del agua. Es justamente la altura del agua. ¿Está bien? Entonces, si volvemos a GeoGebra, fíjense, si yo cambio ahora la altura inicial, por ejemplo 13, fíjense que el máximo, ¿dónde va a estar? Va a estar en 6,5 y la altura máxima va a ser 13. ¿Está? Una cosa que es interesante, muchos de ustedes no obtuvieron experimentalmente una gráfica así, donde tengo estas dos raíces en 0 y en la altura máxima o la altura inicial de la columna de agua, sino obtuvieron una cosa así, una función que tenía esta forma. ¿Está bien? El punto acá, ¿qué es lo que nosotros estamos cambiando acá? Estamos cambiando dónde ponemos el piso. ¿Está bien? ¿Dónde ponemos el piso? Eso implica entonces que si nosotros el piso lo pusimos mucho más abajo que el fondo del tanque, entonces la función, cuando nosotros miramos en la parte positiva nomás, va a tener una sola raíz. Una observación interesante de esto es que si nosotros pusimos el piso en la base del tanque, entonces la distancia máxima que va a alcanzar el chorro es la altura inicial de la columna de agua. Ahora, si yo subo el tanque, ¿está bien? Y eso es aumentando, o sea, bajando este 1,5 es 1,5 por debajo del fondo del tanque. Fíjense ahora que el valor máximo aumenta. ¿Lo ven a eso? Y eso explica por qué generalmente los tanques de agua están en el techo. Porque al estar en el techo, ¿está bien? Entonces yo puedo siempre tener el agujero en la base del tanque y así todo asegurarme de que el agua salga con buena presión. ¿Está? Entonces, eso es lo que nos dice la teoría, eso es lo que nos dice la teoría respecto al problema de dónde ubicar el orificio del tanque para que el chorro de agua alcance su máxima, la máxima distancia. ¿Está bien?
¿Y cómo lo comprobamos esto? Usando el teorema de Fermat, ¿no? Sabiendo que los posibles extremos van a ser, o en los posibles valores máximos y mínimos de la función van a ocurrir ¿dónde? O en los extremos, ¿está bien? Que en este caso los extremos van a ser h igual a 0 y h igual a h0, ¿está bien? Y o los extremos están ahí, los valores máximos y mínimos están ahí, o están en el intervalo, adentro. Y la forma de ubicarlos es usando el teorema de Fermat mediante la localización de lo que nosotros llamamos números críticos para una función. Los números críticos, nosotros ya los habíamos definido en algún momento, que eran aquellos números donde la pendiente de la recta tangente al gráfico de la función en ese punto da exactamente 0. O sea, tengo pendiente recta tangente horizontal. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta hasta acá? Hay algunos detalles algebraicos de cuentas que están los pasos uno a uno. Lo que yo después los invito es a chequear las cuentas. ¿Bien? Chequear las cuentas para que ustedes se convenzan que todo esto está bien. Una cosa que debería sorprenderlos, o a mí me sorprendió cuando hice la cuenta por primera vez, es que fíjense que siempre la ubicación del orificio es a la mitad del tanque de agua, independientemente si estamos acá en la Tierra, en la Luna o en Marte, donde la aceleración de la gravedad, por ejemplo, es diferente. ¿Está bien? Entonces, esto es un resultado bonito, digamos, y que ahora nosotros podemos justificar analíticamente por qué ustedes experimentalmente encontraron de que la ubicación óptima para el orificio, de manera tal de que el chorro alcance su mayor distancia, sea justamente la mitad del tanque de agua. Y la otra cosa interesante es que si el tanque de agua está, si el piso coincide con el fondo del tanque, la altura máxima, la distancia máxima que va a alcanzar ese chorro es la altura de la columna de agua. Y esto en particular lo que me está diciendo es que si yo quiero que el chorro llegue más lejos que la altura de la columna de agua, lo que tengo que hacer, como yo mostré recién en GeoGebra, tengo que subir el tanque, ¿está bien? O poner el piso más abajo. ¿Está? Bien. ¿Qué otras cosas nos debíamos hacer algún tipo de demostración de algunas herramientas que nosotros usábamos en análisis? O sea, las hemos usado hasta ahora y que a priori las tomábamos a partir del gráfico, pero ahora estamos en condiciones de demostrarlos. Y esto es lo que nosotros conocemos como el teorema del valor medio, y tuvo una evolución a través de tres matemáticos franceses, Michel Rolle, Joseph Lagrange y Agustín Cauchy. Esto es de finales del siglo XVII a mediados del siglo XIX, y que de alguna manera justifica por qué nosotros decimos si tenemos una función creciente, eso es equivalente a que su derivada sea positiva. Entonces, para eso, lo que tenemos que mostrar es el teorema del valor medio. Este teorema del valor medio es muy bonito, es muy intuitivo, o al menos entender esta ecuación es bastante bonito de ver cuando uno dibuja las cosas. Y de nuevo, si nosotros tomamos una función continua definida en un intervalo cerrado, ¿está bien? Y sabemos que podemos calcular la derivada en cualquier punto del intervalo abierto. Entonces, el teorema del valor medio dice que existe un punto C en el intervalo AB tal que f' de C es igual a f de B menos f de A sobre B menos A. ¿Está bien? ¿Qué es esto? Lo que está diciendo esto es que yo voy a poder encontrar con estas condiciones
yo voy a poder encontrar un punto C en el intervalo AB, de manera tal que cuando yo calcule la pendiente de la recta tangente al gráfico de la función igual a f de x en el punto C, f de C, eso va a tener un valor fijo, que es lo que se llama el valor de la recta secante. ¿Está bien? Entonces, ¿qué es esto? Si volvemos a GeoGebra, ¿están viendo GeoGebra acá? Sí. Ok, bien. Entonces, por un momento miremos el gráfico de la función verde. ¿Está bien? Y el gráfico de la función verde define esta recta en negro, que si ustedes calculan la pendiente de esta recta, es justamente el lado derecho del teorema del valor medio. En otras palabras, esta función, la pendiente de esta recta va a ser f de b menos f de a sobre b menos a. ¿Está bien? Esta recta, la recta negra, va a tener pendiente f de b menos f de a sobre b menos a. Y lo que dice el teorema del valor medio es que si yo con estas condiciones siempre va a ser posible encontrar un valor de C entre A y B, de manera tal de que la recta tangente que yo dibuje, ¿está bien?, al gráfico de la función entre estos dos valores, entre A y B, va a haber exactamente, o al menos uno, donde la recta tangente va a ser paralela a esta recta. Ven que la recta roja acá es la pendiente es la recta tangente al gráfico. ¿Está bien? Y si yo muevo este punto sobre el gráfico, ven que la recta tangente está cambiando de su pendiente. Pero lo que dice el valor medio, el teorema del valor medio, es que en algún momento siempre yo voy a poder asegurar que voy a encontrar un punto donde la pendiente de la recta tangente va a ser paralela a la pendiente de esta recta secante. ¿Está bien? Este resultado no es, no es para nada trivial, y como yo les dije en su momento, tomaron casi 150 años al menos entre el primer resultado de Michel-Rolle, y que fue a finales del siglo XVII, principios del siglo XVIII, hasta mediados del siglo XIX, con Agustín Cauchy, que enunciaron este teorema. Y entonces ustedes deberían preguntarse ahora, ¿y para qué me contó todo esto? Bueno, recuerden que nosotros lo que queríamos saber es por qué nosotros podemos afirmar que siempre que una función es creciente, eso es equivalente a decir que su derivada es positiva. ¿Está bien? Entonces, para eso, miramos de nuevo esta ecuación. ¿Está bien? Y supongamos, bueno, acá tenemos A y tenemos f de A. Y supongamos que f' es positiva. ¿Está bien? Entonces, supónganse que tengamos, esto es f de A y esto es f de B. ¿Está bien? Fíjense, si yo hago ahora, si yo estoy suponiendo que si f' es positiva, ahora del otro lado voy a mirar este cociente. Y a ver, b menos a, este número, es positivo.
¿Está bien? Porque B es más grande que A. Pero si miro arriba, f de B menos f de A, en esta situación, f de B menos f de A va a ser negativo. Y ahora tengo número negativo, menos dividido más, es menos. Y eso no puede ser, porque nosotros estamos suponiendo que la derivada es positiva. En otras palabras, fíjense que el haber supuesto de que este es el valor de f de A y este es el valor de f de B, lo que está diciendo es que la f es decreciente. Y eso contradice este teorema del valor medio, porque nosotros estamos suponiendo que la derivada es positiva. Entonces la única que nos queda es que esto sea f de A y esto sea f de B. ¿Está bien? Entonces, el teorema del valor medio lo que nos permite a nosotros ahora, de una vez y para siempre, poder afirmar que si una función tiene derivada positiva, entonces es creciente. Y viceversa. Si la función es creciente, si es creciente, fíjense que volvemos a mirar este cociente, b menos a es positivo, y si la función es creciente, f de b tiene que ser mayor que f de a. Entonces voy a tener más dividido más, es más, entonces sale que la derivada es positiva. Entonces, ese es uno de los teoremas troncales de este curso que justifica ahora por qué nosotros podemos afirmar que derivada positiva es equivalente a que la función sea creciente. Y tenemos la otra parte, ¿no? Derivada negativa es equivalente a función decreciente. Bien. Esto también nos... con este teorema del valor medio, ahora, sabiendo f' positiva es equivalente a que f sea creciente, f' negativa, que f es equivalente a que f sea decreciente, nos va a permitir también, o nos permite a nosotros describir un criterio o un protocolo para caracterizar estos números críticos, que son los que nos permitía calcular Fermat. ¿Está bien? Esos números críticos serán potenciales candidatos para máximos o mínimos, y la pregunta es, si yo no tengo el gráfico de la función, ¿cómo hago para caracterizarlos? ¿Está? Tengo la fórmula, obviamente, ¿no? Algo tengo que tener. Entonces, el punto acá es que si en este punto crítico, ¿está bien? Ese es el gráfico de la función f, este es el gráfico de la función f, y el ser punto crítico dice que la derivada es 0, o sea que la recta tangente en ese punto es horizontal. Si esto es un máximo, como lo estamos dibujando acá, fíjense que a la izquierda de este número crítico c, la función es creciente. En otras palabras, la derivada es positiva. Y a la derecha de este número c, que se corresponde a un máximo, la función es decreciente ahora, o equivalentemente f' negativa. ¿No? Entonces eso es lo que nos da pie a lo que el libro, el Stuart, creo que en la sección 4.3, enuncia el criterio de la derivada primera para identificar extremos a partir de un número crítico. De nuevo, el número crítico, ¿qué es? Es un número donde la pendiente de la recta tangente es horizontal. Entonces, ¿qué dice este protocolo o este criterio? Que si la derivada es positiva a la izquierda del número c y la derivada es negativa a la derecha del número c, entonces tenemos un máximo, que es lo que tenemos acá. ¿Por qué? Porque derivada positiva ahora sabemos que es equivalente a función creciente.
Y derivada negativa es equivalente a función decreciente. ¿Está bien? De la misma manera, si ahora tenemos un mínimo, y ahora vamos a dibujar acá, si tenemos el mínimo, ahora el cambio de del signo de la derivada es al revés. A la izquierda del número c, la derivada tiene que ser negativa, o la función decreciente. Y a la derecha del número c, la función tiene que ser creciente o derivada positiva. Entonces, eso es lo que nosotros conocemos como el criterio de la derivada primera para identificar extremos a partir de un número crítico. ¿Está bien? El criterio de la derivada segunda es similar, se lo entiende de la misma manera y eso lo dejo como tarea para ustedes. Y entonces, ¿qué hacemos? Ok. Un comentario al final. Toda esta teoría, todos estos criterios y demás, asumen que la función es continua, está definida en un intervalo cerrado y que siempre se puede calcular la derivada. Siempre se puede calcular la derivada. Entonces, todos estos criterios, ¿qué buscan? Lo que buscan es optimizar una función. ¿Qué significa optimizar una función? Es encontrar el valor más grande o el valor más chico. Y lo que nosotros sabemos es que si la función es continua en un intervalo cerrado, siempre va a haber un valor más grande y un valor más chico. Y el tema es cómo lo encontramos. Bueno, para eso usamos el teorema de Fermat, ¿no? Que o busco en los extremos o busco en los números críticos para una función derivable, ¿no? Y puedo usar el criterio de la derivada primera o el criterio de la derivada segunda para clasificar esos números críticos que yo encontré. ¿Está? El tema es que hay funciones continuas como esta, por ejemplo, donde fíjense que acá, ¿qué tengo? Acá tengo un punto anguloso. Entonces acá, por ejemplo, este es el valor más chico de la función en este intervalo. Esta es una función continua. No es derivable porque justamente en este punto tengo un punto anguloso. ¿Está bien? Un vértice. Y entonces acá el teorema de Fermat no lo podría utilizar. ¿Por qué? Porque acá ya sabemos nosotros que en este lugar del gráfico no podemos definir la recta tangente. En otras palabras, la función no es derivable en este punto. Entonces, lo que nosotros hacemos para poder seguir utilizando, por ejemplo, el criterio de la derivada primera para determinar extremos, es generalizar nuestra definición de número crítico. Entonces, ¿dónde voy a obtener yo los posibles extremos de una función definida en un intervalo cerrado? Van a ser en los números críticos, a lo Fermat, ¿sí? Donde la pendiente es 0, o en aquellos donde la derivada no existe. Y nosotros sabemos que donde no existe la derivada no va a existir en aquellos puntos donde el gráfico tenga un vértice o donde la recta tangente sea vertical. ¿Está bien? Entonces, los números críticos para una función continua van a ser de dos tipos. Los de Fermat, donde la pendiente es 0, o donde la derivada no existe. Y una vez que identifico esos números críticos, puedo aplicar el criterio de la derivada primera, por ejemplo, viendo si hay un cambio de signo en la derivada primera. Y entonces, por ejemplo, en este caso, fíjense que la derivada primera a la izquierda de c es negativa. ¿Por qué? Porque la función es decreciente. Y a la derecha de c, la derivada es positiva. ¿Por qué? Porque la función es creciente.
Entonces yo voy derivada negativa a derivada positiva, perdón, lo que voy a obtener, entonces, es un mínimo. ¿Estamos? Entonces, para buscar extremos de una función, o lo que nosotros llamamos optimizar funciones, lo que tenemos que buscar o identificar son los números críticos. Y los números críticos van a ser de dos tipos. Los de Fermat, pendiente horizontal, recta tangente horizontal o pendiente de la recta tangente igual a 0, o en aquellos números donde la derivada no se puede definir. ¿Está? Y para nosotros, esos lugares donde la derivada no se puede definir son los puntos angulosos, ¿está bien? O donde tengo recta tangente vertical. Y esa es la manera en la que nosotros obtenemos los valores extremos de una función en un intervalo cerrado. Si recordamos de nuevo lo que hicimos nosotros para la función distancia alcanzada por el chorro de agua en función de la altura, ¿está bien? Lo que nosotros vimos es que el único crítico que había era el de Fermat, donde la pendiente 0. Y eso se veía a través del gráfico de la función. ¿Está bien? Entonces, a modo de conclusión, lo que nosotros describimos acá, básicamente, lo que nosotros describimos es esta cuestión del teorema de Weierstrass que nos dice que si tenemos una función continua en un intervalo cerrado, siempre va a alcanzar extremos. Va a tener un valor más grande y un valor más chico. Poderosísimo resultado del análisis matemático. Y entonces la pregunta que surgía era, bueno, ¿cómo encontramos los lugares donde la función alcanza esos valores extremos? Entonces ahí aparece la noción de número crítico a través del teorema de Fermat, donde dice, bueno, si el extremo ocurre dentro del intervalo cerrado para una función continua, entonces en ese extremo la tangente tiene que ser 0. ¿Está bien? Y eso es lo que nos da la primera definición formal de número crítico, digamos. Son los números donde la pendiente es 0. Ahí tengo los posibles extremos de la función. Y ahora el teorema del valor medio, que llevó casi 150 años, mostrarlo en todas sus formas posibles, nos permitió, por ejemplo, definir un criterio, que es el criterio de la derivada primera, ¿está bien?, para decidir si ese número crítico se corresponde a un máximo o a un mínimo. También puede corresponderse a, yo tengo números críticos, puedo tener números críticos, ¿está bien? Puedo tener números críticos que no sean extremos. ¿Ah? Y el caso testigo, digamos, el caso testigo que uno tiene es un gráfico que haga esto. Si yo miro el número C acá, la pendiente de la recta tangente es 0. ¿Está bien? Pero fíjense que la derivada no cambia de signo, siempre es positiva. ¿Está? Entonces, tener un número crítico, nosotros decimos que es una condición necesaria para que haya un extremo. No es suficiente. Y siempre el caso de los números críticos que no son extremos es pensar siempre en la función igual a x al cubo o algo que se parezca a la función igual a x al cubo, donde tengo un número crítico, donde la pendiente es 0, pero no es un extremo. ¿Está bien? Entonces, ese teorema de valor medio nos da el criterio de la derivada primera, y después, como nosotros queremos incluir estas funciones donde tengo pendiente
recta tangente vertical o donde hay un punto anguloso, lo que nos permite a nosotros, o lo que nos obligó, es a redefinir los números críticos, que son los números de Fermat, donde los puntos críticos de Fermat, donde la pendiente es 0 o donde la pendiente no existe. ¿Está bien? Así que eso es lo que refiere a el capítulo 4. Y ahora la pregunta que les dejo es, ¿qué pasa cuando yo tengo una función en varias variables y yo tengo una superficie? ¿Cómo empiezo a ubicar los puntos en esa superficie donde, donde yo puedo encontrar un valor más grande o un valor más chico? ¿Está bien? Para ese valor de una función de varias variables. Eso lo dejo como tarea. Esto parece mucha información. De nuevo, esto va a ir en un... lo vamos a poner en formato de video, lo vamos a subir en YouTube. Pero al final del día, lo que tiene que quedar, nosotros justificamos ahora todo lo que veníamos haciendo hasta ahora con funciones de una variable. ¿Está bien? Ubicar extremos de una función, que eso es algo que es muy importante para un montón de procesos físico-químicos y biológicos y demás. ¿Está bien? Y después, ¿cuál es la teoría detrás que nos permite asegurar de que esos criterios, como el de la derivada primera o de los extremos de Fermat, siempre van a funcionar? ¿Tiene alguna otra pregunta? Si no hay más preguntas, entonces yo termino de editar el video. Empiecen a hacer los ejercicios de la sección 4.2, 4.3 y 4.6. Ya tenemos un ejemplo completo hecho en este video. ¿Está? Y bueno, cualquier cosa nos vemos el jueves. Y gracias por participar de esta idea de armar el video de un capítulo en vivo, digamos, y sepan disculpar las dificultades técnicas que tuvimos. Así que si no hay más preguntas, nos vemos el jueves, chicos.